Agradecer mucho a la dirigencia el favor que nos hace de abrirnos las puertas, esta que es la casa de todos nosotros, de los panistas, y que principalmente quiero platicarles un poco de la dinámica que hemos venido emprendiendo. Siempre se critica quizá que los diputados ya no regresan una vez que salen electos. Ya tenemos aquí varias muestras de que no es así. Entre ellas no solamente hay uno que para nosotros es el orgullo de nuestra bancada, sino que no solamente regresó, sino que se quedó con una responsabilidad mayor y que precisamente es ahorita Jaime Beltrán del Río, quien es presidente municipal de aquí de Delicias. ¿Qué estamos haciendo actualmente? Hemos venido siguiendo una serie de informes que normalmente el grupo parlamentario es un acuerdo de tratar de llegar con todos los militantes del partido. Y ustedes dirán, ¿por qué con los militantes del partido? Porque normalmente tenemos una grave problemática con respecto a los medios de comunicación, que a veces vemos que sí son muy abiertos, hay otros que no tanto, pero el mejor medio de comunicación que hemos tenido siempre han sido los militantes de Acción Nacional. El problema es que a veces nos falta que nosotros vengamos y les otorguemos las herramientas para que ahora sí tengan de qué hablar, y de qué hablar en el sentido positivo, porque hay que tener que decirlo que a veces en el PAN somos especialistas en hablar de otro tipo de situaciones y de problemas que se nos dan al interior. Sin embargo, en este caso quiero plantearles a ustedes que el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la 63ª legislatura lo que buscó siempre fue tomar una decisión en base a la circunstancia que se nos presentaba. Y la circunstancia del 2010, ustedes recordarán que fue absolutamente compleja. Una circunstancia en donde la cuestión de la inseguridad pues estaba a la orden del día. Hoy vemos que también sigue teniendo un factor importante y principalmente por estas zonas. Pero sin embargo, creo que ya no vemos tantos asuntos de alto impacto como lo que tenía que ver con cuestiones de homicidio en la calle por todos lados, en Ciudad Juárez, en Chihuahua, y que esa fue la circunstancia que el grupo parlamentario del PAN nos tocó. Aparte de esa circunstancia, éramos 6 diputados nada más, 6 diputados de 33, porque hay que recordar que por una cuestión de ley, el Partido de Acción Nacional tenía el 40% de la votación que nos otorgaron en aquel entonces, y tenemos nada más 6 diputados. Ustedes se preguntarán por qué el PANAL tenía 4, con específicamente el 14% de la votación. Ahí es en donde empezamos a ver la problemática que nos íbamos a enfrentar. El tema era que nosotros veníamos de una circunstancia diferente por lo siguiente. Dentro del grupo parlamentario muchos de nosotros no nos conocíamos, o si nos conocíamos muy poco. En este caso les puedo decir que había gente de Ciudad Juárez, Raúl García Ruiz y el propio Alejandro Pérez Cuellar, quienes fueron los únicos diputados que ganaron la contienda constitucional. Los demás lo fuimos plurinominales, pero también Jaime, que lo conocíamos a lo mejor, de que era el panista de Delicias de mucho tiempo, a Inés Martínez de Parral, a la propia Patti, que pues, se ha establecido mucho en Ojinaga y en gran parte de otros municipios, pero no teníamos una relación muy fuerte. ¿Y qué fue lo que entendíamos? Ustedes saben que en el PAN no hay grupos, o aquí sí, no sé por qué, en otros lados sí hay, pero aquí no. Pero lo que sí les quiero decir es que entendimos una circunstancia que se nos presentaba en ese momento, que teníamos que poner y privilegiar el que Acción Nacional era la base importante para nosotros y no de los grupos a los cuales pertenecíamos, porque hay que decirlo, cada uno de nosotros en cierta forma tenemos dentro de las corrientes pensamientos diferentes, pero todos veíamos al PAN como uno solo. A partir de ahí empezó una dinámica muy interesante, en donde tuvimos que entender que para poder sobreponernos en el número a las decisiones del gobierno y a las decisiones mismas de la mayoría priista en el Congreso, teníamos que actuar como si fuéramos uno solo. Y ese uno solo fue en el que todos entregáramos honestidad, humildad principalmente, y lo que más nos trajo beneficio a este grupo parlamentario es la generosidad. Yo quiero decirles que nuestro grupo parlamentario tuvo una visión de ser una oposición crítica, pero a la vez muy responsable. Una oposición que construye, más que en su momento pueda destruir. Conocemos y sabemos hacer el discurso del circo, el discurso de atacar, el discurso de poder señalar todo lo que se mueva, pero también sabemos hacer en su momento cómo construir. Para nosotros, en el grupo parlamentario, nos acogimos mucho al pensamiento de Adolfo Crisville Ibarrola. Crisville Ibarrola lo que buscaba y decía en todo momento era que teníamos que ser una oposición no que se opone a todo, sino una oposición que construye y trasciende, que forma parte de las responsabilidades de cogobernar.
y cogobernar quiere decir asumir la responsabilidad de los actos que tú hagas en la trinchera que te toque. Esa fue la visión del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y que todos y cada uno de nosotros la entendimos. Otro de los factores que nos ayudó mucho para poder enfrentarnos a un PRI total, completamente, que puede manejar el Congreso a su antojo, fue en el sentido de que había a veces esos celos en otras legislaturas de pensar que quien presentaba más documentos o quien se subía más a la tribuna pues era el mejor diputado. Y la verdad es que nosotros tuvimos que entender que todas las iniciativas las íbamos a firmar absolutamente todos y cada uno de nosotros. Y de esa forma tenemos un elemento importante, si les das cuenta, son 311 documentos los que se presentaron en total en esta legislatura. Los 311 documentos fueron firmados por los 6 integrantes. Y ustedes dirán, ¿y eso para qué sirve? Pues muy fácil, porque en cierta forma dábamos un mensaje de unidad y fortaleza en donde no queríamos privilegiar el a ver quién se subía más a la tribuna. Esos elementos nos ayudaron a construir 311 documentos que ahorita algunos de los compañeros podrán mencionar, pero que lo hicimos en base a 3 ejes fundamentales. Uno, fue una mesa que buscaba regular el marco jurídico del estado de Chihuahua. En Chihuahua no tenemos un problema de leyes. En Chihuahua tenemos alrededor de 276 leyes o legislaciones en todos los sentidos, y el problema que tenemos real es la falta de aplicación de estas leyes. ¿Por qué la aplicación? Porque, por ejemplo, si hay algún alcalde corrupto, alguna situación, bueno, hay una ley que te menciona que lo tienes que meter a la cárcel. El problema es que cuántos alcaldes de esa naturaleza vemos ahorita en la cárcel, o sea, ninguno de ellos. Entonces lo que falta es realmente una aplicación de la misma ley. Y cuando nosotros nos asumimos de eso, tuvimos que tomar en cuenta varios aspectos. Que el PRI quiso empezar a tratarnos como si fuéramos 6 diputados, pero en ese momento todos los compañeros decidimos nosotros portarnos como el 40% de la votación. A partir de que el PRI entendió eso, supo que nos necesitaba en el Congreso. Porque ustedes saben, ¿no?, que si ellos hubieran querido también, pues simple y sencillamente nos hubieran aplicado la mayoría una y otra vez. Quiero informarles y comentarles que del 100% de los asuntos que se trataron en el Congreso, 2.995 nada más, fueron todos los asuntos que se trataron en el Congreso en esta legislatura, el 80% salió por unanimidad. Pero una unanimidad que no quiere decir que te agachas, no es una unanimidad que cede a los caprichos o circunstancias que se presentan. Es una unanimidad en la que puedes tú construir a partir de la ideología que les mencionaba de Crisville y Barrola. Y les pongo un ejemplo muy sencillo para que entiendan la dinámica de por qué se hizo eso. Fue una dinámica en donde el gobernador del estado, por ejemplo, presentaba una iniciativa, ya ven que tiene espíritu y alma de legislador y que de pronto no nos deja en paz, la verdad de las cosas. Pero teníamos que, acuérdense ustedes que decía Guillermo Prieto Lucán, con estos güeyes nos tocó arar y pues nosotros tuvimos que arar con uno muy grande. Entonces sí quiero decirles que él presentaba una iniciativa, por decir un ejemplo, en el tema de los abogados, que por cierto aquí tienen ustedes uno de esos que acaban de mencionar en el periódico, el expresidente del PRI, que anda metiendo testigos falsos y demás, ¿no? Es presidente todavía. Ah, todavía, entonces peor, pues. Pero entonces, casos por el estilo, el gobernador decía, tenemos que ir por los abogados corruptos. Realmente el problema estaba en los abogados corruptos. Yo creo que para que exista corrupción, la base fundamental es que haya funcionarios corruptos. Y si el funcionario lo permite, entonces empieza la corrupción. ¿Qué hizo el Partido Acción Nacional, el grupo parlamentario del PAN, en este sentido? Ir en contra de esa propuesta o asumir la responsabilidad de cogobernar, como les decíamos. ¿Qué hicimos? Presentamos una contrapropuesta en el sentido de que se aumentara a 2/3 la penalidad al funcionario que permitiera abrir la puerta a los abogados corruptos. De esa manera se cierra el círculo y ahora sí tenemos una propuesta completa. Entonces sí, aprobamos una propuesta del gobernador del estado, pero con la visión también del Partido de Acción Nacional. Y de esa forma aprobamos muchos documentos. Entonces no quiere decir que la unanimidad sea porque no lo estudiaste o porque no presentaste otras propuestas. Eso que quede muy claro. Acción Nacional tuvo que oponerse en cosas que eran privativas o que ponían en peligro al ciudadano. Como que, ¿recuerdan ustedes la intentona del gobernador del caso de la contribución especial de mejora? A lo mejor ya no la recuerdan, porque lo que no se aprueba, pues no se recuerda, lo que sí nos cobran, eso es lo que sí se acuerda a veces uno. Y les voy a explicar en qué consistía eso. Consistía en que si pasaba alguna nueva vialidad
o ponían alumbrado público nuevo a las afueras de nuestra casa, o un parque que nos lo pusieran ahí, iban a llegar como si fueran en su momento aboneros, los municipios, tocando la puerta para cobrarte un porcentaje de esa obra. Pero les pregunto, ¿qué no para eso existe el predial? Entonces hubiera habido una doble tributación en este caso. ¿Qué hizo Acción Nacional en este caso? Ahí nos aplicaron la mayoría, la aprobaron y la defendieron como ustedes no tienen idea, pero el grupo parlamentario del PAN decidió salir a defender esta causa que nos parecía injusta, y efectivamente empezamos a ir a medios de comunicación a motivar a Coparmex, Canacintra, etcétera, las organizaciones de la sociedad civil organizada, valga la redundancia, y nos fuimos a la calle. ¿Saben qué se logró aquí? Una frase que siempre he estado utilizando: cuando los ciudadanos alzan la voz, a los políticos nos tiemblan las piernas. Y eso fue lo que ocurrió efectivamente. Hay que creer que después el gobernador del estado tuvo que vetar esta propuesta, esta intentona de impuestos, tuvo que vetarla haciendo uso de su facultad, y en la historia nunca un gobernador del estado se ha autovetado, es decir, una propuesta que él mismo presenta, tuvo que darle para atrás ejerciendo sus propias facultades. Eso es lo que teníamos que estar haciendo. ¿Qué puedo comentarles respecto a este tema? Y ahorita le pediría a Jaime que me ayude principalmente a comentar algunas de las leyes que hicimos, para que se den una idea. En el total de la legislación que se presentó, 41 leyes en esta legislatura, 41 leyes nuevas abiertas, de las cuales 14 fueron producto de este grupo parlamentario, más 5 más que recuperamos de la legislatura pasada de nuestros compañeros diputados. Porque también pareciera que siempre que llegamos como diputados nuevos parece que tenemos el hilo negro. Yo lo único que tengo negro es la piel, y eso pues no se me va a quitar. Entonces sí quiero decirles que no se descubre el hilo negro. Se tiene que aprovechar con mucha grandeza y con mucha humildad todo el trabajo que han venido haciendo otros compañeros. De esas entonces tuvimos 19, es decir, el PAN de las 41 leyes que presentó, o sea que se presentaron y que se aprobaron en esta legislatura, el PAN aportó 19 leyes en total. Yo quisiera que Jaime me ayudara a platicar sobre algunos aspectos de las leyes, y ahorita les platico junto con los compañeros de otros temas, por favor.